está muy lejos. Veníamos adelantándote que tenemos una mesa de debate sobre violencia política y voy a presentarte a quienes me acompañan en la mesa. A la izquierda, como corresponde, está Miriam Bregman, diputada nacional del PTS Frente de Izquierda. Gracias, Miriam, por estar por segunda vez con nosotros en este ciclo. Juan Carlos Dante Gullo, también a mi izquierda, dirigente peronista. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Alejandro Echegaray, diputado nacional UCR Cambiemos. Te tocó la derecha, pero no significa nada. Y lo mismo para vos, Demián Martínez Naya, presidente de Unión Pro Universidad. Gracias por venir. No, muchas gracias. Les propongo que veamos un pequeño informe sobre la violencia política para preguntarnos si estamos frente a algo alarmante o no, y después los escucho. Cuando la grieta deja de ser contarse un relato diferente acerca de las cosas que pasan o no hablarse con un cuñado, aparece la violencia política. No es aquella violencia de hace algunas décadas, la que arrasó con la democracia y con miles de vidas, pero es un pulso constante de agresiones más o menos graves. Un ruido de fondo, naturalizado por el ritmo de lo urgente. ¿Alguna vez el escrache vino a señalar que la justicia no actuaba contra los autores de los peores crímenes que padeció la Argentina? Pero un día llamamos escrache a cualquier desborde de ira en masa, anónima, que no sabe de contextos ni de terceros. Y hubo muchos. Lo sufrió Axel Kicillof en un buquebús, Carlos Zanini en un avión, Alberto Fernández en un shopping, Martín Sabatella en un aeropuerto. Las amenazas de bomba, que en los 80 nos preocupaban tanto, hoy son un dato casi ignorado. Ya hubo varias contra el espacio de la memoria, ex-ESMA, hay decenas de amenazas de bomba contra escuelas. Hubo amenaza de bomba contra la casa del director de la AFI. En los últimos meses sufrieron ataques una sede de Nuevo Encuentro en Villa Crespo y otros de la Cámpora, uno de ellos en las últimas horas. También hubo piedrazos contra el auto presidencial. Policías que revisan de madrugada el despacho de la gobernadora de Buenos Aires, o que bajan de un tren a alguien por tener un cartel opositor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo de? ¿Por qué no arranca el tren? ¿Y cuál es el problema? Estamos en un país democrático. Hay amenazas a Cristina Kirchner y a Gabriela Michetti. Una sucesión de robos sospechosos. Y hasta una granada dejada a metros de la casa de la jueza que ordenó frenar el tarifazo. ¿Es la famosa grieta que se ensancha, que pasa a mayores? ¿Es que siempre fuimos esto, pero tratamos de negarlo bajo el relato del país pacífico? Que no le sobre la grasa de la militancia. ¿Acaso alimentamos algo ingobernable al llamar debate a grupos de personas que se gritan e insultan? Mira este sarnoso hijo de puta que tenemos de presidente. ¿Se puede cerrar la grieta con buenos deseos, con voluntad? Y de ser así, ¿quién va a dar el primer paso? Bueno, la verdad es que puestos en secuencia todos estos acontecimientos, a mí por lo menos me resultan un poco inquietantes. ¿Quién da el primer paso, compañeros? Bueno, yo. Miriam. No, me parece, hay hechos de distintas características, pero creo que si buscamos un poquito hay un patrón común que no se distancia mucho del Estado o de agentes que rodean el Estado. Mira, nosotros recibimos permanentemente ataques en nuestras cuentas de Twitter que la verdad es que son muy violentos. Ayer, antes de ayer, a Nicolás del Caño, mi compañero del PTS en el Frente Izquierda, le decían te vamos a dar un tiro entre los dos ojos. A mí me viven poniendo judía con distintos agravios, andate a 11, todo el tiempo una descalificación. Es una violencia terrible, pero es este ejército de trolls el mismo que denunció Tinelli. Lo que pasa es que Tinelli después se tomó un café con Macri, no sé qué hizo, y no lo denunció más. Pero esto es contra todos nosotros, permanentemente hay un ataque. Lo de Vidal. No está muy lejos quién es el autor de lo de Vidal. Digo, más allá de las enormes diferencias políticas que tenemos con la gobernadora, repudiamos las intimidaciones que sufre y todo el mundo dice casi a viva voz que es la bonaerense, que porque les pidió que digan cuántos bienes tienen, la bonaerense la está atacando. Entonces me parece que en el informe está un poco mezclado, pero que si empezamos a dividir, se ve claramente como desde el Estado y con métodos no muy claros como este de los ataques en las redes sociales, se va fomentando una violencia increíble. Llegando una cosita más al extremo de que lo están por liberar a Checolás, algo que ustedes mencionaban. Entonces, en la Argentina se acuñó la frase por muchos años, si no hay justicia hay escrache.
y no hay justicia si lo liberan a Echegolas. Demián. Hay patrones disímiles en realidad. Comparto con Miriam esto de que hay ciertos sectores específicos que se ven en sus intereses vulnerados por este cambio de política y hay ciertos intereses espurios porque roza la amenaza, estas intimidaciones, esto de entrar a tu despacho, vulnerar tu privacidad en tu casa, una amenaza personal y demás. Y otra cosa es la responsabilidad política, y esto sí es muy claro, de hacer personal aquel debate político. Se perdió el debate político. Hay muchas personas que se quedaron arraigadas al pasado y vuelven el debate político en una agresión personal. Esto de Macri aquello, Macri lo otro. A ver, el presidente de la República establece políticas en base a un partido político. Nosotros tenemos una ley de partidos políticos. La representación es en un debate partidario. El Frente de Izquierda tendrá el suyo, el Frente Progresista tendrá el otro, el peronismo tendrá el suyo, pero siempre el debate tiene que ser en cuanto a ideas, y esto es lo que nosotros tratamos de revalidar. Bueno, Juan Carlos, viviste en carne propia de la peor manera la violencia política en nuestro país hace años ya. ¿Cómo ves este momento? Preocupante. Igualmente creo que acompaño la intervención de los compañeros y compañeras y te digo, la famosa grieta del kirchnerismo era una grieta que permitía efectivamente la participación, el diálogo. Era una grieta que se diferenciaba en términos políticos o si querés de qué idea de Estado o qué idea de proyecto, pero yo creo que partimos de una situación mala en el diagnóstico de lo que está pasando hoy. Hubo elecciones, la campaña fue limpia y con una pequeña diferencia de un 1% se reconoció la victoria del PRO. Esa tendría que haber sido la base en la cual se sustentara hoy una situación que hace definiciones ideológicas, políticas, y obviamente yo acompaño lo que dijo acá la compañera, si no hay justicia, si además en términos económicos el ajuste golpea, si además entramos en discursos o en propuestas que agreden, yo creo que, insisto, es preocupante. Y tenemos historia, Juan. Sí. Yo te digo porque he vivido con seriedad y en profundidad muchos momentos. Y no pienso en el peronismo, o no pienso tan solo en el pueblo. Pienso sí en el pueblo, pero fundamentalmente en las nuevas generaciones. Pero, Juan Carlos, lo que llego a entender de tus palabras es que las medidas del gobierno de algún modo están generando este clima. ¿Eso es lo que estás sugiriendo? Y mira, yo veía la otra vez las escenas de la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredón y me dolieron, ¿no? ¿Alejandro? Bueno, mira, en principio nosotros repudiamos la violencia de cualquier signo, digamos, cualquier origen. Este viernes pasado se cumple un año de la muerte, o algo que se podría agregar a este informe, de la muerte del militante radical Ariel Velázquez en Jujuy por el solo hecho de repartir boletas del candidato a gobernador Morales. O sea que sabemos, como bien dice Canca, sabemos de que en la historia de la Argentina ha habido momentos de violencia política que se inician con violencia verbal y luego van creciendo, digamos. Creo que la sociedad espera de todos nosotros que aplaquemos en este momento los niveles de violencia verbal para que no ocurran cosas como las de Ariel Velázquez. A mí me parece que... y otras cosas. Yo no, por supuesto que no coincido con los escraches, no coincido con los planteos agraviantes, como bien dice Miriam, tanto para los que son miembros de alguna colectividad en particular, como para los que critican en forma agraviante al kirchnerismo, como para los que critican la figura del presidente. Nosotros repudiamos la violencia y creo que necesitamos un momento de calma y de discusión racional de la política. Ahora, los escucho a todos repudiar la violencia, pero al mismo tiempo parece que con eso no alcanzara, ¿no? No alcanza porque no todos estamos diciendo lo mismo. Me parece que hay libertad de expresión, alguien puede decir una expresión mejor o peor, pero eso es una cosa, es un nivel. Ahora, cuando balean un local como el del Nuevo Encuentro es otra cosa, cuando reprimen sobre Puente Pueyrredón es otra cosa. Y así como lo denunciamos con el kirchnerismo, cuando nos reprimía por manifestarnos junto a los trabajadores de LEAR, por ejemplo, impidiendo el derecho de manifestación, bueno, también lo condenamos ahora. Entonces, acá hay un problema que Cambiemos quiere seguir con el mismo discurso que tenía la oposición ahora que es gobierno, y no es lo mismo, porque tienen que salir a explicar qué significa este tuit, que no sé si quiso hacer un chiste o que quiso hacer Patricia Bullrich con la gendarmería, y se ve que atrás están monitoreando qué tuiteamos todos nosotros. ¿Cómo no va a generar violencia eso que ella esté controlando qué decimos o dejamos de hacer?
¿Cómo no va a generar violencia el protocolo antiprotesta que quiso sacar e imponerlo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país con un repudio generalizado? Entonces, desde el Estado, tienen que analizar, ¿le dieron rienda suelta a Estiuso? Estiuso se da el lujo a sentarse en un bar en Belgrano y dar charlas. Atender a los periodistas. Atender a los periodistas. ¿Y qué se creen que está haciendo Estiuso ahora? Estas operaciones no tienen nada que ver con la CIDE, cómo están reciclando, la gente que han puesto al mando de la AFI. No le atribuyamos al Ejecutivo responsabilidades del Poder Judicial. ¿Cuáles serían las del Poder Judicial? Mira, si tienen responsabilidades políticas. Que Estiuso está sentado en un café tomando y demás, y vos crees que tuvo implicancias en entra y sale del país como si nada. Eso va por la vía judicial y la denuncia tendría que estar. Entra y sale del país como si nada y ustedes ahora, no podemos atribuirle y pedirle al Ejecutivo, déjame hablar, Miriam, por favor. Sí, cómo no. El Ejecutivo que haga lo que nosotros justamente criticamos del gobierno anterior. En esto no coincido con Dante. Cuando los periodistas criticaban al gobierno anterior, al Poder Ejecutivo Nacional, salía la presidenta por cadena nacional a matar al periodista que la había criticado. Esto era una consonante y totalmente... ¿Y qué estaba haciendo Patricia Bullrich con los Twitter? ¿Estaba leyendo las cosas interesantes que digo? No. Disculpame, pero no la vi la foto. Pero supongo que habrá sido por este caso de amenazas hacia el presidente de la Nación, hacia pero su nosotros hija también y nos demás. amenaza y no, la verdad que no le preocupa. Sí, en Twitter las amenazas se reparten para todos, ¿no? Digamos, en general. Son tan graves tanto para vos como para el presidente de la Nación. Y es lo que vos arrancaste este programa recién cuando te di intervención. Usted no se pueden victimizar siempre ustedes. Usted tiene responsabilidad de Estado, no está lejos quienes hacen esas amenazas. Hay un patrón común. Cada vez que se toca la bonaerense se manifiesta como una banda mafiosa, lo venimos diciendo desde siempre. Ahora están liberando a los genocidas, pero ustedes nunca tienen nada que ver. Nosotros liberamos, pero acá hay una responsabilidad. Están baleando locales partidarios, no es una cosa menor. Lo único que te planteo, me parece que continúan los juicios de la verdad. Este gobierno no ha planteado nada en contrario respecto de esto. Sí, dejaron de... Se retiraron de los civiles, casualmente creo que es lo que más le afecta al grupo. Dejan de apelar y lo que hizo contra los civiles, que es lo que más le afecta. Te digo dos cosas. Particularmente desprecio a Checolás, pero no desprecio la ley, digamos, ¿no? Entonces, a partir de los 70 años... El gran problema que yo encuentro que me hace ruido es que Checolás puede interferir en el proceso y puede haber peligro de fuga. Digamos, en ese sentido... y que sigue cometiendo delitos hoy. En ese sentido, él sabe el destino de Clara Naí Mariani, que continúa no es automática hoy está cometiendo. No es un ex genocida como titularon en un diario. No es automática la ley, pero a partir de los 70 años tenemos esa ley. Si queremos, cambiemos la ley, en todo caso, y definamos... La ley dice que cuando alguien está alguien un delito tiene que ser condenado. Por eso digo, no es automático. Para este caso de Checolás, él interfirió en su proceso, así es. Así que hoy tenemos desaparecido a Julio López. Yo fui su abogada, fui la abogada de Julio López. Te digo más, cuando comenzó el juicio de Julio López, ¿sabés por qué le revocaron la domiciliaria que tenía Checolás? Porque recibió al tribunal con un arma en la mano. Ese es Checolás. Bueno, ustedes saben qué están haciendo, dejaron de apelar el tema de las domiciliarias y lo están sacando. Nosotros dejamos de ejercer presión sobre la justicia, que esto es una cosa... Mentira, no, eso no es. ¿Qué es dejar de ejercer eso sobre la justicia? La impunidad es dejar de ejercer. Eso es lo que dice la Nación. Que tu discurso ya está representado por la Nación. Una muestra de que no hay, digamos, presión sobre la justicia es este fallo último de los tarifazos, digamos. Eso está... No quiere decir que usted tal vez fracasó la presión que ejercieron. No quiere decir que Juan Carlos, por favor. No, yo creo que la cuestión de fondo es que acá estamos en una sociedad que está ofreciendo grietas muy profundas. Y no son las grietas de chicanas políticas o de diferencias, son las grietas que hacen a un profundo elemento que es la diferencia social. Se está generando pobreza, se está generando marginación. Y esto va a determinar que si no somos capaces de generar condiciones para dirigirnos a nuestro pueblo, las bases van a desbordarnos. Y acá no es ni de acá ni de allá. Vos recién decías, y yo te digo, Cristina Kirchner como presidenta jamás marcó a ningún periodista. Sí estaba determinado, sí estaba determinada las diferencias entre el gobierno, si querés K, y algunos periodistas por lo que era la ley de medios de audiovisuales, que todavía está determinando una situación donde tenemos un periodismo que, entre comillas, yo no comparto. Yo estaba viendo hoy en un programa declaraciones de o acusaciones de ciertos periodistas que eran gratuitas. No voy a hacer ¿Pero qué mejor? ¿Qué mejor que los periodistas puedan investigar y puedan dar su posición? Una cosa es que el periodista haga periodismo de investigación, haga análisis, y otra cosa que acuse
a agrupaciones o a instancias. Los chicos de la Cámpara han sufrido durante años una acosación tremenda, y es la juventud. Que yo, como digo, vos sabés muy bien que yo incluso defiendo a la gente de la juventud peronista, a la gente de juventud radical, a la gente de la juventud del PRO, y sabés que me llevo bien con todo. Y no quiero que persigan a los jóvenes. Ya sabemos lo que pasa en un país. Mira, en un país que se reprime a los jubilados, se persigue a los trabajadores, se persigue a los jóvenes, vamos mal. Y te pido, vos sabés que nos conocemos, así como nombraste a Velázquez. Hoy el tema de Milagro Sala es un tema complejo. Hoy hay un periodista en un matutino importante que está describiendo la situación del encarcelamiento de Milagro y los otros 10 compañeros de la Tupac. Y yo te digo, es vergonzoso que tengamos que estar todos pendientes de ver cómo sancionan, entre comillas, a una compañera que está detenida, además sin juicio. Dante, sí, yo no quiero esa Argentina. Dante, no ensanchemos este debate de las diferencias, que vos recién me decías de las juventudes y demás. Me pasó acá en este canal el otro día, en el programa de Silvia Fernández Barrio, que estaba Camilo Vaca Narvaja, ¿está bien? Sí. Que no es precisamente mi partido, ni el Frente Cambiemos y demás. Terminó el programa y nos dimos un abrazo con Camilo, porque nosotros tenemos una forma de concebir la política totalmente disímil a aquella que ejerce la violencia personalista sobre el otro. Y Silvia agarra y nos dice a nosotros, esto es lo que necesitamos, chicos, que esto no se pierda. Esa es la forma que nosotros concebimos, el debate político. Con Camilo podemos tener diferencias abismales. Practicarlo, me parece muy bien. Pero entonces es una cuestión generacional, digamos, tenemos que ilusionarnos con que los jóvenes van a terminar con la violencia política. Yo de esto también discrepo con Dante. Si Daniel Scioli perdió la elección, a ver, no fue precisamente por él y sus capacidades, me parece que fue por ese apego ciego al kirchnerismo y ese fanatismo que hoy muchos referentes lo siguen sosteniendo. Yo me referí al reconocimiento del triunfo de Cambiemos, sin que eso significara ninguna situación ni de crisis, ni de elementos que hubiesen crispado a la sociedad, incluso en términos de lo que es la defensa de la democracia y lo que significa la libertad de elegir aquel candidato que querés. Después cada uno tomará posiciones. Alejandro, pero digamos, un país, volviendo un poquito al punto que se decía que estamos en un proceso de marginación creciente de sectores de la sociedad. Estamos en una situación de un gobierno de poco más de 7 meses, en una situación donde tenemos niveles de pobreza que vienen desde hace mucho tiempo, de más del 30% de pobreza, de un nivel inflacionario, que es el impuesto más antipopular que existe, la inflación, muy elevada, situaciones de la matriz energética donde quedó demostrado, si bien fue erróneo la situación del cuadro nuevo tarifario por no hacer las audiencias públicas, pero es evidente que veníamos de una matriz energética que venía subsidiando los sectores más acomodados de la sociedad, mientras que el 40% de la sociedad no tiene acceso a la red de gas, por ejemplo. Entonces, venimos de una matriz energética que venía subsidiando a los sectores más pudientes de la sociedad. En Recoleta se pagaba 60, 70 pesos y a mí la factura en el centro de La Plata me llegaba de 120 pesos, mientras que el que quería comprar una garrafa tenía que pagar 400 pesos. Entonces, estamos en una situación que tenemos que volver a equilibrar. Este gobierno no generó 30% de pobreza. Es muy difícil revertir, ni tampoco lo generó el gobierno anterior. Viene de larga data. Es una situación que nos va a costar mucho tiempo volver a tener una matriz energética, por ejemplo, que sea más justa y que no esté desquiciada, porque pasamos de un país que era autosuficiente en materia energética a ser dependiente en materia energética y de una energía cara. Bien, se nos está acabando el tiempo. Sí, les pido a los cuatro una suerte de propuesta, si les parece, digo, más allá del repudio, de cómo salir de este estado creciente de violencia política. No, creo que la propuesta es no banalizar la discusión. Está muy bien el ejemplo de abrazarse con Vaca Narvaja, pero eso no tiene nada que ver lo que estamos discutiendo. Ustedes se me abrazan los cuatro ahora cuando terminamos. Ya nos abrazamos. Okay. Creo que no hay que banalizar la discusión porque es una discusión muy seria. Hay una frase que comúnmente se dice y creo que conserva toda su realidad. No hay ajuste que no pase sin represión. Cuanto más política de ajuste económico haya, cuanto más políticas antiobreras, antipopulares, más represión va a haber con diversos métodos, estatales y paraestatales, como han existido siempre en la Argentina.
Hoy en la Argentina venimos denunciando a principio de año una situación muy crítica en Tierra del Fuego, donde gobierna el PJ Frente para la Victoria con Rosana Bertone, represión a docentes, a los estatales, persecuciones. Y hoy creo que el modelo de ajuste con represión es precisamente Jujuy, donde se detiene a una persona por participar de una protesta y donde hay permanentemente ataques, persecuciones. Los compañeros nuestros que están en distintos lugares, como el Ingenio La Esperanza, como lo quieren privatizar, lo suspenden, están permanentemente redondeame, por favor, son temas muy graves. Entonces, lo que estás diciendo, pero redondeame, por favor. Son temas muy graves, pero creo que hay que ubicar la violencia en el verdadero responsable, que es el gobierno y que es el Estado, con sus fuerzas de seguridad y también estas que funcionan alrededor. Dante. Mira, yo lo explico en algunos programas. Hoy la sociedad no es la misma de otras instancias o coyunturas de la Argentina. Hoy no te podés llevar por delante al pueblo. Hoy no podés, con la policía brava o los jueces comprados, generar condiciones de sometimiento. Entonces, si el gobierno no entiende la complejidad cultural del comportamiento de los argentinos, vamos mal. Tenés que respetar a los trabajadores, tenés que respetar al conjunto del pueblo, a la juventud, a los jubilados, en fin, al que trabaja, a las pymes. Si eso se vulnera, entramos en un tobogán sin salida. Alejandro. De mi punto de vista, creo que no es por banalizar, pero lo principal es bajar un poco los decibeles del conflicto verbal. Como primer paso, lo vuelvo a repetir. Segundo, no creo que estemos en una situación de política ultraortodoxa. Estamos en una zona de turbulencia, producto de que estamos en una transición que hay que resolver. Pero yo soy optimista en cuanto a que muchas de estas cuestiones que se plantean, recomposición histórica del tema de los jubilados, devolución del IVA a los sectores más vulnerables, o cuestiones que tienen que ver con la reactivación de la obra pública que ya se está empezando a ver, me parece que van a ir generando mejor humor social para que no aparezca esto que plantea Dante, y que coincido plenamente. Yo particularmente a Dante lo conocí en época, a principios de los 80, donde coincidíamos en la normalización del movimiento estudiantil. Por ejemplo, él venía con el tema de la JUP y demás. O sea que dialogar, tenemos una historia de diálogo. Además, que es cierto, tenemos una historia de periodos de violencia en la Argentina que debe servir de aprendizaje para no volver a repetir. Por último, yo creo que la no violencia se predica con el ejemplo. Algo que me enseñaron mis abuelos y mis padres de chico es hay que escuchar al otro, hay que entender, y el diálogo es la herramienta. Estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta, hay que escuchar a cada persona. Creo que hay que bajar un poco los decibeles. Te cuento otra anécdota. Nos comunicamos con Tumini para poder tener a Victoria Donda para que venga a hablar con los chicos por este intercambio, el diálogo, el poder aprender. El año pasado nos devolvió que con pichones de gorilas ellos no se juntan. Eso ya desde el vamos es violento. Y lo mismo acá la complemento a Miriam, que la venimos invitando, que pueda venir a debatir con los chicos, porque la verdad que nosotros buscamos aprender, y del diálogo se aprende. Entonces nosotros queremos aprender, porque no nos creemos los dueños de la verdad. Bien, aquí por lo menos hemos dialogado y ha sido un placer hacerlo.